tú eres precioso. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si finaliza dándole un aplauso al Señor por esta obra maravillosa que le hizo aquí en la cruz del Calvario? ¿Cuántos se gozan? Gloria a Jesús. ¿Cuántos dan ese grito de júbilo? Ese grito de guerra. Gloria al Señor. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso. Tenemos un Dios alegre. Amén. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Bueno, hoy en la tarde tenemos marcha con Jesús, por Jesús, y vamos a estar todos allí reunidos. Es a las 3 de la tarde. Entonces los esperamos para que en unidad como iglesia todos podamos participar de esta marcha en esta tarde. Amén. Continuamos con los servicios. Día miércoles tenemos el servicio de oración 6:30. Los días sábados continuamos con los grupos de niños, pero también de adultos. El día domingo nos vemos aquí a las 9 de la mañana. Gloria al Señor. Es un tiempo maravilloso. El Señor nos permite reunirnos y congregarnos como iglesia. Amén. Vamos a pasar a nuestros niños por su salón. Bueno, les informamos que ya comenzamos con los ensayos de alabanza, no pista, sino instrumental. Todo aquel que se quiera unir, bienvenido. Todo aquel que quiera participar, bienvenido. Que quiera aprender un instrumento, que quiera estar en este ministerio de alabanza, bienvenido. Todos los viernes a las 6:30 tenemos solamente el ensayo para quienes quieran estar en este ministerio, quienes quieran participar. Gloria al Señor. Ha sido un tiempo bonito, un tiempo maravilloso, de aprendizaje también, de risas, de equivocaciones, pero ahí vamos aprendiendo. Lo importante es que usted tenga un corazón que quiera honrar al Señor, que quiera darle el primer lugar. Y ya ahí el Señor va afinando nuestras voces, adiestrando nuestros dedos, nuestro cuerpo, todo, porque el que toca la batería, mejor bendito. Eso es para risas. Este viernes fue algo maravilloso. Entonces, invitados los que deseen participar de este tiempo, bienvenidos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? También mandamos un saludo a las personas que están en las redes sociales. Qué gran bendición poder ver aún la fidelidad a la distancia. Hace poco nos enteramos que hay algunas personas que nos escuchan en Portugal. Hay unas en Suiza, otras en España, pero las de Portugal sí no tenía conocimiento. Entonces ahí les añado, mis hermanas, otro motivo de oración. Y le damos gracias al Señor por cada persona que también a la distancia, cuando no puede venir por alguna razón, está pendiente del alimento espiritual que Dios quiere darnos. Amén. Va a mirar la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 15. Hace 8 días hablamos de la sujeción. ¿Cuántos recuerdan? Hablamos de ser sujetos a Dios, la sujeción en la familia, la sujeción a nuestros líderes espirituales, pero también a nuestros líderes civiles, ¿sí? Hablamos y entendimos que las autoridades que han sido puestas, ¿por quién han sido puestas? Por Dios. Lógicamente tenemos que honrarlas, bendecirlas,
sujetarnos mientras no violentemos la voluntad de Dios. Amén. No tenemos que violentar. Hay textos bíblicos, uno donde Pedro está frente por ahí a algunos políticos y les dice: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a Pedro le estaban prohibiendo predicar la palabra. Entonces no podemos de pronto sujetarnos nosotros a un capricho que vaya a transgredir la voluntad de Dios. Ahora tenemos que ser sabios también en nuestro actuar. Primera de Samuel 15, y hoy vamos a ver un ejemplo de una persona que tenía autoridad. Escúchenme bien, esta persona, Dios le había delegado autoridad, y no cualquier autoridad. Fue el primer rey de Israel, que era el rey Saúl. Dios le delegó esa autoridad, el pueblo pidió rey, queremos rey como las otras naciones. Dios los complació, y ahí viene un tiempo de vergüenza, un tiempo de caimiento, de pecado, de desobediencia, porque sucede algo, hermanos, y aquí en todo el que anhele un liderazgo, un ministerio, debe tener cuidado. El hecho que a usted o a mí se nos delegue autoridad no quiere decir que usted puede hacer lo que quiera, o no quiere decir que porque yo tengo autoridad, entonces de su boca sale el no sabe quién soy yo y pretendo que yo puedo hacer. Pues sí, a mí me dijeron, pero yo también soy líder y yo también tengo autoridad. No se nos puede olvidar las personas que están sobre nosotros. Debemos tenerlas en cuenta y debemos honrarlas. Y hay un versículo que todo el mundo tiene marcado en su vida. Primera de Samuel 15, 22. Ese versículo como que nos lo sabemos de memoria, entendemos alguna parte, o hay versículos que solo los nombramos cuando nos conviene. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que cuando me conviene el versículo, pues lo suelto o lo agarro para mi vida, pero cuando yo siento que como que no, hoy no le digo amén a este versículo. ¿Qué dice Primera de Samuel 15, 22? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y esto es una pregunta, ¿no? Le está preguntando el profeta que si se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Obedecer y prestar atención. Porque a veces como que no prestamos atención y resultamos haciendo lo contrario. Pastor, pero es que usted dijo. No, yo no dije. Yo dije esto. Pues yo entendí así. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a las órdenes del Señor, a lo que Dios quiere decirnos. Y aquí lo que está haciendo Samuel es exhortando a Saúl. ¿Por qué? Porque él no prestó atención a las órdenes de Dios e hizo lo que a él bien le pareció. Hizo su voluntad. Pues yo tengo autoridad, yo puedo también tomar decisiones. ¿Cuántos saben que usted puede tomar sus propias decisiones? Usted es libre, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que nuestras decisiones deben estar bajo la voluntad de Dios. Si usted dice ser un verdadero cristiano, entonces, ¿en qué se complace más el Señor? En que usted, ahora aquí, ¿en qué se está basando? ¿De qué estamos hablando? ¿El Antiguo Testamento?
Y miren que hay algo bien interesante, aunque eso, el versículo 22 lo tengo por allá en la última explicación, pero ¿qué pasa? El tema de la humildad o de la obediencia o del prestar atención habla de una persona sencilla y una persona que está enfocada a la obediencia de la voluntad de Dios. Diga, obediencia de la voluntad de Dios. Porque a veces queremos es hacer nuestra voluntad. Entonces, a Dios le es más agradable y aceptable que todos obedezcamos a que usted se ponga a tener una vida de rituales, de sacrificios, de religiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay gente aún cristiana que son muy religiosas. Entonces el aceitico para esto. Entonces, mire, hay personas que me han traído la camisa de alguien, la ropa de alguien. Pastor, para que ore por esto, para que yo vaya y se lo ponga a mi tía y mi tía se sane. Y yo, ¿y dónde está su tía? En el hospital. Y yo voy al hospital y tiene 75,000 imágenes y de todo. Y pues una más no hace daño. Ahora, la pregunta es, ¿se complace Dios en eso? ¿O en que la persona camine en obediencia? Y ayer hablábamos con Esterly algo. ¿Usted qué prefiere? ¿Que su hijo se la pase hablándole, hablándole, diciéndole, y ay, tan lindo que habla, o que obedezca? Su jefe, ¿usted qué cree que prefiere? ¿Que usted lo impresione con sus palabras o que usted sea obediente? Yo creo que la obediencia marca la diferencia en cualquier lugar. Sujetarnos a las reglas, a las normas, conforme al que pone las normas. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? Que de pronto muchos saben de memoria, lo han predicado, etcétera, etcétera. Aquí Saúl le ha fallado a Dios, le desobedeció totalmente. Pero Saúl empieza a excusarse, a culpar a otros, a decir, pero yo hice lo que Dios me pidió. Y escúcheme bien, él no hizo lo que Dios le pidió porque no prestó atención. Ahora no se trata de hacer las cosas a medias. Entonces, primero, la obediencia en ese tiempo era la ley de la inocencia. ¿Qué era la obediencia? De ser inocentes. O sea, el que cumplía la ley era inocente, pero ¿quién cumple la ley? Si la ley que vino a mostrarnos nuestro pecado. Entonces la ley era lo que mostraba si éramos o no éramos inocentes. Pero el sacrificio supone o concluye la entrada del pecado. ¿Para qué eran los sacrificios anteriormente? Para expiar nuestros pecados. Para eso era. Entonces, miren cómo la mente del hombre del ser humano vive tan equivocado. Y a veces el orgullo y la vanagloria de la vida nos lleva a exaltarnos de una manera muy equivocada. Porque el animal que se sacrificaba tenía que ser conforme al pecado. O sea, si yo me la pasé adulterando esta semana, me toca traer 10 elefantes sanos. No podía yo llegar aquí con un pollito recién nacido como si no hubiera hecho nada. Ahora, el traer esos animales, y ustedes me veían, uy, pero el pastor se pasó. ¿Qué les estoy dando yo a pensar con mi animal gordo y grande? ¿Qué tipo de pecado hice? O sea, yo estoy mostrando con el animal que verdaderamente fallé y me equivoqué. Y pequé. Ahora, que Saúl
le dijera a Samuel el profeta: no, es que guardamos los animales más gordos y los mejores. Eso le dijo, para sacrificios a Dios. O sea, ¿qué fue lo que enojó a Dios? Que Saúl se estaba preparando para llevar una vida llena de pecado. Porque ¿para qué eran los animales? Para ofrecerle sacrificio a Dios. O sea, no hay cosa más absurda. Entonces, si yo llevo mi animal bien grande, pues como es bien grande, llego orgulloso, ¿no? Y el que llevaba su pollino o su palomita, no, a ese se le burlaban porque de pronto pensaban que no tenía. Pero el que llevaba lo menos era el que menos le había fallado a Dios, o al menos eso representaba el animal. Ahora, que él le dijera al profeta, el profeta le dice: oiga, escucho un balido de ovejas y unas vacas por allá. ¿Qué es eso? No, esas son para ofrecer sacrificio. Se está preparando para llevar una vida de pecado. Hermanos, y muchos de antemano se preparan para llevar una vida de pecado, aún habiendo escuchado los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 1. Vamos a dar un poquito de orden. En el versículo 2 y 3, Dios da una orden. ¿A cuántos Dios le ha dado órdenes? Levante su mano. ¿A cuántos Dios nos ha dado órdenes? Ahora, no nos ha dicho váyase allí al monte y sacrifique su hijo, ¿cierto? ¿Cuáles son las órdenes básicas y elementales que Dios nos da? Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué otra cosa? No mentir, no robar, no pecar, no adulterar, no desear la mujer. O sea, ¿tiene algo complicado? ¿Será que se necesita ir allí a Harvard, a la Unimagdalena, aprender a ver qué es no mentir? Como que todos entendemos eso. Entonces, Israel tenía un enemigo que era Amalek. Amalek era una tribu nómada que andaba por ahí buscando el mal de todo el mundo. Y un día se encontró con Israel. Y Israel tuvo que vivir las consecuencias de la maldad de los amalecitas. El versículo dice, el versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le dice al rey: ve pues y hiere a Amalek. ¿Y qué? Destruye. ¿Cuánto? Todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Mire, aquí alguien que no conozca a Dios y no entienda la historia, tan malo Dios, tan malo Dios. Pero recuerden que aquí hablamos y entendemos la soberanía de Dios. Cuando usted compra algo, usted es libre de hacer con ese algo lo que usted quiera, ¿cierto? Usted dispone de eso. Bueno, Dios puede disponer de nosotros como Él quiera. ¿Cuántos sabían eso? Él es todopoderoso. Ahora, ¿por qué Él le da? Si usted de pronto lee un poquito y puede ir a Deuteronomio 25, 17 al 19 en su casa y lee qué pasó. Israel salió de Egipto. ¿Qué hicieron los amalecitas? Atacaron a Israel, pero atacaron su retaguardia, donde iban las mujeres, donde iban los niños, mujeres embarazadas, o sea, donde estaba el punto débil. Y eso no era justo, ¿cierto? Si yo tengo ganas de pelear, pues ¿por qué buscar uno más bajito que yo? Si me siento muy malo, pues busco uno de 1.80, ¿cierto? Y ojalá sí bien, pero pues a mí me queda muy fácil ir a enfrentarme a uno de 1.20 m. Y no puedo yo salir de ahí creyéndome el más malo, porque... Pero estos amalecitas no tenían misericordia.
y destruyeron la retaguardia de Israel. Pero Dios le estaba dando a Saúl órdenes precisas y concisas para cumplir al 100% y no a medias. A veces nosotros queremos cumplir a medias las cosas, o a veces pensamos que porque hago esto tengo derecho de descarriarme en esta área. No, pues es que yo ya fui el domingo, o es que yo ya oré ayer. ¿Cuánto dice la Biblia que tenemos que orar? Sin cesar. Ahora, ¿qué concluye usted con eso? ¿Solamente cuando tenga problemas? ¿Saben por qué a muchas personas no oran o les parece la oración muy tediosa y cansona y fastidiosa y qué pereza? Porque no se deleitan en Jehová, no se deleitan en la presencia de Dios. Y dos, porque se convierte en algo muy desagradable ir a hablar con alguien solamente para llorarle y quejarme. O sea, si usted es la persona que solamente busca a Dios para decirle que le dé, que le ayude, que sane, que eso se vuelve cansón. Pero si tú buscas a Dios aunque las cosas vayan bien, mira, eso es un deleite. Y cuando hayan problemas te vas a deleitar de la misma manera. Pero no podemos solamente en ese hecho. Está el problema, ahora sí voy. Y cuando todo va bien, no, eso es obedecer a medias. Y a Dios no le agrada esto. Versículo 4, 5 y 6. Dice que Saúl alista todo para la guerra. Y él va y pasa revista de todo lo que Dios le había dicho. Dice: Saúl pues, en el 4, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín. 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Ahora, recuerden que Dios le dio una promesa al pueblo de Israel: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Aquí habla de los ceneos, y dice que Saúl les dijo: oiga, retírense de aquí, porque vamos a destruir a Amalec. Y como ustedes, ¿qué hicieron ellos? Mostraron misericordia a todos los hijos de Israel. Entonces apártense de ellos, porque aquí lo que va a ocurrir, va a volar sangre para todos lados. Si nosotros analizamos hasta aquí cómo se ve la actitud de Saúl, un hombre obediente, o sea, va a ir a destruirlos. Versículo 7: Saúl derrotó a los amalecitas. ¿Esto es bueno o malo? Esto es bueno porque está cumpliendo lo que Dios le dijo, pero dígale ahí al que tiene a su lado: cuidado con los peros. ¿Usted qué cree? ¿Qué tan rentable es ponerle peros a Dios? Ay, pero es que, ¿cuántos son buenos para poner pero a todo? Pero no obedeció lo que Dios le dijo. O sea, esto es contradictorio. Obedeció, o sea, fue y cumplió con destruir a Amalec, pero no obedeció. Versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo. Mire, primer error en una serie de errores. ¿Qué le había dicho Dios? Debemos tener en cuenta versículos 2 y 3. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué hiciera con todo lo que encontrara? Mire, y si ve por ahí una gallina, mátela. Ay, no, pues aquí está el rey.
lo tomó vivo al rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Aquí está lo contradictorio. Aquí dice, y Saúl y el pueblo perdonaron. Pero si vemos el versículo 3, Dios le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye. ¿Pero qué hizo Saúl? Perdonó. Hermanos, Dios nos manda a hacer algo y no podemos hacerlo a nuestro acomodo, a nuestro parecer. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Pues el rey. Como que a veces, hermanos, nosotros queremos ser agradables a los hombres en muchas cosas. Ahora, bueno, en este tiempo Dios no nos da órdenes de... Recuerden que una cosa es el Antiguo Testamento y ahora estamos viviendo por gracia. Y aquí es donde decimos gracias a Dios por la gracia. Pero no podemos nosotros poner a cuestionar las órdenes de Dios. No podemos ponernos nosotros a mirar, a ver si le parece, si no le parece, si me conviene, si no me conviene. No obedeció lo que Dios le dijo. Y esto habla de rebeldía. Podemos hacer muchas cosas en desobediencia y eso no sirve delante de Dios. Mire, usted puede diezmar en desobediencia, usted puede orar en desobediencia, usted puede congregarse en desobediencia. Y usted reconocer en qué área de su vida está en desobediencia. Ayer también hablábamos algo. En las iglesias, muchos líderes, muchos pastores enseñan que cuál es la mejor arma del cristiano. Dicen que la mejor arma del cristiano es la oración, o la mejor arma que tenemos es la oración. Ahora yo les pregunto, y vamos a ser sensatos y espirituales, ¿cuántos saben que eso no es así? ¿Por qué? Porque, hermano, allá afuera hay un poco de gente que está en adulterio, en fornicación, y oran más que usted y yo. Ahora, ¿de quién se agrada más Dios? ¿Del que más ora o del que le obedece? Ahora pongámonos en el hilo delgado. Si usted dice que obedece y que es obediente, entonces usted lleva una vida de oración. ¿Cuál es la mejor arma? La obediencia. La obediencia, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Y en medio de nuestra obediencia está el llevar una vida de oración. Hermano, hoy a todo el mundo le gusta que oren por él, orar, etcétera, pero llevan una vida que solamente quiere que oren para que les vaya bien. Que no, mire, hermanos, en las cartas de primera de Juan, segunda, tercera, hay un versículo donde pregunta, ¿crees en Dios? ¿Y cuántos dicen que sí creen en Dios? Amén, ¿cierto? Pero ¿qué dice Juan? Pues aún los demonios creen. ¿Quiénes creen? Los demonios. ¿Y cuál es la ventaja que nos llevan? Nosotros no. Ay, sí, pastor, cuando me impone las manos yo tiemblo. No. Ese temblar no habla de, ay, qué miedo, sino de que los demonios saben quién es Jesús. Saben quién es el Dios Todopoderoso. Reconocen, y cuando hay una orden de parte de Dios, ¿qué hacen los demonios? Hay unos demonios que obedecen más que usted y yo. Jesús le decía a un demonio, te vas fuera, y ¿qué hacía el demonio? Ahorita, más tarde. No, es que no puedo, es que estoy cansado. ¿Le sacaba excusas? No, hermanos. Pero Dios nos da una orden a nosotros y empezamos a cuestionarla. Pero queremos solucionar todo con oración.
nos metemos en un problema por desobedientes y cuando ya no vemos salida, ay, ni siquiera oran. Le dicen al pastor que ore. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que analizar nuestra vida de obediencia con Dios, hacia Dios, en todas las áreas, en lo más mínimo. Mira cómo está tu obediencia con Dios, porque Él demanda sujeción primeramente a Dios. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero estar o hacerlas en desobediencia. Recuerden que les hemos dado el ejemplo. Podemos hacer lo correcto de manera incorrecta. Como la parejita que se casó, ¿no? ¿Casarse es bueno o es malo? ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto, es el deber ser. Pero se casaron a escondidas, en desobediencia. Porque es que no, y aquí, y no le diga a nadie. No, mire, hable con sus pastores. ¿Sabe qué? Sabían que sus pastores no los iban a casar por la desobediencia en la que vivían. No, es que a mí nadie me dice, y igual ustedes deberían de casarnos sin preguntar. No. Debemos llevar unas reglas bíblicas. Bueno, se casaron. Hicieron lo correcto, pero de manera incorrecta. Y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó vivo al rey de Amalec. La decisión de perdonar fue de Saúl, pero también el pueblo tuvo ahí como su parte. Mire el versículo 15. Dice, y Saúl respondió, cuando el profeta Samuel le dice de las vacas y de lo que estaba escuchando, dice, de Amalec los han traído. Cuando habla Saúl, los han traído. ¿A quién está culpando? Al pueblo, o sea, ¿yo? No, Señor, o sea, como yo diciéndole al Señor, ellos, así como Adán y Eva, ¿no? ¿Qué dijo Adán? Es que la mujer que me diste, yo no. ¿Cuántos conocen a alguien así? Que hermano, uno busca cómo librarse y yo, ay no, es que ellos quisieron. Así son el grupo de amigos cuando los pillan en algo. No, yo no, es que ellos me obligaron. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás, mire, este es un juego de palabras. Saúl respondió, vamos a recibir el consejo del profeta. Vamos a prestar atención. Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿A quién se refiere? A los demás, ¿cierto? Al pueblo, o sea, él no se incluye. O sea, le está diciendo, ¿quiénes fueron los que desobedecieron? Ellos, ¿sí? De Amalec los han traído. ¿Por qué? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Y mire que usted y yo debemos tener sentido de pertenencia. ¿Para sacrificarlas a quién? A Jehová. Tú, no dice mi Dios o nuestro Dios, sino tu Dios, le dice al profeta. Ahora, había culpado al pueblo, ¿no? Y dice, pero lo demás, ahora sí yo tuve que ver. O sea, primero habla culpando a los demás, pero en lo que sí tenía que hacer, sí se involucra. Cuando uno tiene varios hijos, ¿quién se comió las galletas? Ella. Pero entre los dos lavamos la loza. Hermano, es muy tenaz el corazón del ser humano. ¿Cómo en un juego de palabras quedamos mal? Mire, y usted tiene que aprender. Yo les he enseñado un tú, un él
un para, un por, es tan importante de cómo Dios es el que llamó a Saúl a ser rey, pero Saúl no lo determina como su Dios, como mi Señor, mi Padre, mi Salvador. Ahora, ¿qué hace usted con un rey como estos? Que lo culpa a usted de todo lo malo. Por ahí hay uno, por los aires, culpando al pueblo de todo lo malo que sucede. Pero lo bueno, eso sí se lo atribuye él. Por ahí hay uno, que no digo quién es. Entonces nosotros debemos tener cuidado con estas consecuencias. De estar culpando a los demás, pero cuando sí se trata de lo bueno, ahí sí me incluyo. Ahí sí quiero buscar allí el espacio para entrar. Bueno, vuelva al versículo 11. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, que era el profeta, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Cuántos se han arrepentido de algo? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces mire, en el versículo 11 suceden tres cosas en este versículo donde él dice, me pesa haber puesto por rey. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera? Saúl se volvió en contra de Dios. O sea, como que en su conciencia, bueno, sí hay que ir. Mire, esto se llama aprovecharse de las situaciones. Yo sé que tengo que ir a destruir a los amalecitas, pero voy a ir a mirar a ver en qué me beneficio yo. Y entonces, como vio que se beneficiaba, estas ovejas están como... Pero mátenlos a todos, venga ustedes dos, vayan sacando esas ovejitas que nos sirven. Y no cumplió su palabra. Mire, a veces somos tan suaves en el hecho de desobedecerle a Dios y no nos parece grave y no pasa nada, pero ¿saben por qué? Hace 8 días lo hablamos, porque no vemos las consecuencias inmediatamente. A veces nosotros, no, pero no pasa nada, si yo cojo, si hago, si miro, si no voy, si no oro, no pasa nada. Y como voy, lo hago y no veo las consecuencias, pues entonces concluyo que o Dios no me vio o es que Dios me entiende. No, hermanos, ¿cuántos saben que la misericordia de Dios es desde la eternidad? Estamos viviendo por gracia y misericordia. Pero eso que tú no haces, eso que desobedeces, así no te pase nada en el preciso momento, un día vas a dar cuentas a Dios. Y te vas a dar cuenta si valió la pena haberle desobedecido al Señor, haber buscado tu propio bienestar. Pero hay algo interesante, y es que a Dios le pesa haber puesto a Saúl como rey. Aquí puede uno concluir como de un arrepentimiento. ¿Cuántos creen que Dios, no es que Dios se arrepiente? Alguien dijo un día, es que a Dios se le olvidan las cosas. Sí, alguien dijo que a Dios se le olvidaban las cosas. Entonces por allá leyó un versículo en Génesis donde dice que y Dios se acordó de la promesa. ¿Sí ve que se le olvidan? No, a Dios no se le olvida. Entonces yo me senté con esa persona y le hice un pequeño estudio, porque tenemos que saber interpretar. Yo le pregunto ¿a usted se le olvida el cumpleaños de sus hijos? ¿Cierto que no? En mayo, o sea, usted no tiene necesidad de acordarse en un mes que no es, pero cuando se está acercando, ¿qué le pasa? Usted, mi hijo cumple, ¿cuándo cumple? Alan está ahí cerquita.
¿Pero se les ha olvidado? Nunca. ¿Cómo a la hermana Karina se le va a olvidar cuando nació su criatura? Entonces no es que a Dios se le olvida, sino que dice, y debemos entender que Dios está mirando que llegó el tiempo de cumplir la promesa. No es que, Señor, como a ti se te olvidan no, no se le olvidan. Entonces esto de me pesa. Miren lo que sucede con el arrepentimiento de Dios. Ay, ¿cómo así Dios se arrepiente? No, ni Él falla ni se equivoca. Y Él no hay. ¿A quién le pide perdón Dios? No. El arrepentimiento de Dios no significa que Él viva, sucede o sienta lo mismo que con nosotros los seres humanos. No. No es un cambio de mentalidad, porque el arrepentimiento es eso, un cambio de mentalidad, sino un cambio de método en sus procedimientos. ¿Qué es un arrepentimiento en Dios? Un cambio, o sea, por aquí no me sirvió, no quiso, y no porque Dios se haya equivocado. Entonces Dios busca otro método. No se altera su querer. O sea, desde Génesis nosotros vemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando creó, cuando todo, etcétera, etcétera. Y escúcheme bien, la palabra de Dios tiene una promesa, y es que Dios cumplirá su propósito en mí. Y por más que Dios se demore o esté dejando pasar el tiempo, Él va a cumplir su propósito. ¿Qué hace? Métodos, cambia de métodos. Él ve una alteración en algo, ¿y qué hace? Ejecuta un cambio. Ve que por aquí no funcionó porque Albeiro no se dejó, ejecuta un cambio. Eso es lo que estaba pasando aquí con Saúl. Dijo, Saúl se fue de rebelde, se fue de desobediente. ¿Qué tengo que hacer? Un cambio de método. Vamos a buscar otro que sí quiera obedecer, que sí quiera sujetarse. Gracias, mi hermana. Entonces, miremos versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, después de que Dios habla con el profeta y le dice todo de que me pesa y todo esto. Dice que el profeta Samuel clamó toda la noche. Y en el versículo 13 dice que fue a buscar a Saúl al otro día. Dice, y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Alguien le estaba pidiendo explicaciones? Mire, hermanos, a veces cuando nosotros fallamos y nos equivocamos, queremos dar explicaciones que no nos han pedido. Ni siquiera nos han preguntado. Y ya estamos dando explicaciones para mirar a ver cómo lavamos nuestros errores, sin que nos pregunten absolutamente nada. ¿Qué tal el profeta hubiera ido a felicitarlo? No, pero no, hice como Jehová me pidió. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero antes, ¿qué había hecho él? Había levantado un monumento. O sea, se sentía tan orgulloso, la vanagloria, la avaricia, o sea, lo había invadido todo. Y esa es la consecuencia de querer obedecer o pretender obedecer a Dios a medias. Empezamos a llevar una vida de mediocridad en todo. El que ora a medias, lidera a medias, hasta su hogar lo lleva a medias, su voluntad y todo. Y ya empieza a pensar, o sea, miren hasta dónde se le subió la autoridad que Dios le había dado, que él hizo un monumento de él mismo. Él hizo su estatua ahí para que la adore.
Entonces vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, mentiroso, porque dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y hay unas cosas, pues yo no sé cómo explicar esto. ¿Cuántos saben qué son las lisonjas? ¿Usted conoce a alguien lisonjero? Ese es un término que utilizan mucho aquí en Colombia, pero en Medellín. Y es como que lo pueden ver a usted mal vestido y le dicen que, uy, pero usted es muy elegante. Sí, y le gusta estar como agrandando y exagerando todo para caerle bien a la gente. Entonces Saúl fue lisonjero con Samuel porque le dice: bendito seas tú de Jehová. ¿Usted cree que Samuel necesitaba que alguien le dijera eso? Si él hablaba con Dios. Hoy en día así hay pastores y ministros que lo ven a uno y le dicen: ministro, Jehová sea contigo. Y unas palabras ahí de adulación, y ni siquiera de esa manera se refieren a Dios. Y como que a veces yo podría pensar que estará escondiendo. O sea, ¿por qué me echa tantas flores? El ungido, llegó el ungido del Señor. ¿Cuál es el ungido del Señor? Cristo. Cristo es el ungido. Entonces, empezó con mentiras, con lisonjas, etcétera, etcétera. Pero ocurre algo en el versículo 14, porque lo unimos. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces, ¿usted entiende qué es un entonces? Entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Se los voy a decir en mis palabras. Dice Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, ¿por qué escucho yo? Eso es como cuando mi mamá llegaba a la casa y sin que ella me preguntara, yo llegaba así: mamá, yo lavé la loza. Y ella por allá: ¿y entonces qué hace esa cuchara allá? ¿O por qué está ese plato ahí? Y uno, ay. O sea, si usted fue tan obediente, Saúl, ¿por qué yo escucho balido de ovejas y bramido de vacas? O sea, ¿por qué? Si usted obedeció en lo que Dios le dijo. O sea, mire, hermanos, a veces el mentiroso ni mostrándole la realidad, dándole a entender, o sea, pero ahí están, o sea, se le ponen las pruebas. No es como usted lo dice: mire, las cosas de Dios son así y así. ¿Y qué es esto entonces si fuiste tan obediente? ¿Por qué hay vacas? ¿Por qué hay ovejas? En el 15 le dice: y Saúl respondió: de Amalek, él no hizo nada. Culpar los demás, y peor todavía, en medio de una sarta de mentiras, de engaños, de buscar culpables y de desobediencia, dicen que ¿para quién era eso? Para Dios. Eso es como si su hijo va y atraca a alguien, lo apuñalea y va a una tienda, a una floristería, y dice: véndame estas rosas que son para mi mamá. Y aparte de eso se roba otro paquete a escondidas, y cuando llega ya con la mamá le dice: mira, te amo. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo hace eso? Porque uno ve las rosas y cómo se siente.
contento. Pero ¿y si usted se entera de dónde? Ahora, ¿era malo que él tuviera para ofrecer sacrificios al Señor? Todos debían tener. El punto era la procedencia. ¿Cómo los consiguió? Y los consiguió en desobediencia, de la manera incorrecta. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. ¿Y las lisonjas? Bendito tú de Jehová. ¿A dónde está su palabrería? Claro, ya se dio cuenta que lo habían pillado. Le dice el profeta: bueno, déjame declararte. Y ya quedó sin palabras. Bueno, di, ya. ¿Qué pasó con todas esas lisonjas? Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le pregunta. Y Jehová, versículo 18, te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire, hermanos, es triste pensar o creer que algo malo que yo haga no es malo. Mire, yo creo que al comienzo de la vida cristiana a toda persona le pasa esto. ¿Por qué? Porque veníamos de unas prácticas. Ahora ¿cuántos eran borrachos? ¿Cuántos tomaban? ¿Y usted pensaba que eso era malo? Yo no. Por eso lo hacía. Entonces vienen a decirme: no, pero es que uno no debe tomar. No, ¿qué le pasa? Y yo decía: yo no le hago daño a nadie. Además es mi plata la que yo. Empieza uno a excusarse. Pero escúcheme bien, para mí eso no era malo, pero ver a otros tomando y haciendo y deshaciendo, uy, mire, es que ellos. Porque siempre tenemos esa tendencia a estar mirando la paja del ojo ajeno, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo. Entonces, esto, y necesita Dios decirnos las cosas. Por eso aquí el profeta le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: ay, ¿cuántos conocen a alguien terco? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido. ¿Sí ven? Que cuando habla de destruir, ¿a quién se refiere? A él. Pero cuando habla de las equivocaciones, ¿a quién se refiere? A los demás. Y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos, nosotros debemos meditar cómo estamos obedeciendo a Dios y analizar nuestras equivocaciones. Cuando Dios te hable, cuando Dios te envíe a alguien en un devocional, el domingo, el miércoles de la predicación, empezar a meditar, pero no. El esposo que le pega a la esposa, uno le dice: no, pero mira, no, eso no es correcto. Y por allá: no, pero yo le pegué pasito. No, eso no creo que sea tan grave. Sí, es grave. ¿Cómo hay que tratar a la esposa? Como a vaso más frágil. Y dice que las oraciones de los hombres son estorbadas. ¿Por qué?
porque no tratan a su esposa como la deben tratar. Es grave la desobediencia. Así queramos nosotros maquillarla o ponerla en un contexto donde no pasa nada. Y ponernos a inventarnos cuantas cosas se nos pase por la cabeza. Entonces, nuestra obediencia debe ser al 100%. No, pero Señor, ahí está mi diezmo. No es lo que Saúl quiere aquí decir, ¿no? Pues sí, yo soy un desobediente, pero ahí está las ovejas y las vacas. ¿Y qué cree usted que le gusta más a Dios? ¿Su diezmo o su obediencia? Hermanos, meditemos. Meditemos en cómo estamos viviendo. No se trata de obedecer solamente en una parte, solamente en lo que yo creo que me conviene o me beneficia a mí. Yo tengo que rendir mi vida como una carta abierta delante del Señor. Mire Isaías capítulo 1. Voy a leerles de corrido. Pero usted va ahí a lo que nos enseñaron los maestros, a tener comprensión de lectura. Solamente de un sacrificio. ¿Y a quién le está hablando? Ahí Isaías capítulo 1 versículo 10. Dice: llamamiento ¿a qué? Al arrepentimiento verdadero. O sea que, ¿qué quiere decir? Que hay un arrepentimiento falso, un arrepentimiento que no agrada a Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí. Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma. ¿Qué recuerdan de Sodoma? ¿Cómo era Sodoma? De lo mejorcito, ¿cierto? Eso era una calidad. Dice: oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Mire, hermano, esto es confrontante. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Tiempos presentes. ¿Para qué me sirve? Sus diezmos. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? O sea, eran firmes en sus sacrificios. No fallaban en lo que tenían que sacrificar. Pero ¿cómo estaban sus vidas? Desordenadas. No había un arrepentimiento. No lo había. Pero ellos pretendían que, bueno, pues como hay que sacrificar, aquí está el animal. Y para ellos no era importante, no se ponían a mirar, uy, pero esta vaca me vale 1.000.000, ¿cómo voy a ir allá? No, a ellos no les interesaba eso. Les interesaba que los demás vieran que ellos estaban cumpliendo la ley, sacrificios, pero moralmente ¿cómo estaban? Y sigue diciéndoles el Señor, versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Se dan cuenta que es más importante la obediencia que la oración? Ahí el Señor les está advirtiendo: cuando se revienten orando, yo no los voy a oír. Simplemente porque estaban en desobediencia. Llenas están de sangre vuestras manos, o sea, de tanto sacrificio.
lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová Mira, hermano, esto yo leía y yo decía, no, si no sientan conciencia con esto, apague y vámonos. Hermanos, ¿de qué estaba cansado Dios? De tanto sacrificio, de tanto animal, pero sus vidas seguían igual. Seguían iguales. Entonces no se trata, hermanos, porque recuerden que la salvación no es por obras. No es por obras. Nada de lo que usted haga le va a dar salvación. Ahora usted puede decir, yo soy una buena persona. Ese es su deber. No para ser salvo, sino porque usted dice que es salvo. Ese es su deber. Ser una persona correcta, vivir en santidad, glorificar el nombre de Dios. Entonces recordemos el 22. En medio de todo esto, este llamado de atención que le está haciendo Samuel a Saúl, ¿sí? Donde Saúl sigue diciendo, no, pero es que ahí están los animales. Yo ya destruí a Amalek, pero miren los animales. Entonces le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Escúcheme bien, a las palabras plural de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Saben qué es una persona obstinada? Es ese tipo de persona que se cree mejor que los demás. O sea, esa persona que piensa que usted está equivocado y yo tengo la razón, y que quiere vivir por encima de todos buscándole lo malo que usted hace. Y aún eso debemos dejarlo a un lado. Y esas personas obstinadas viven desafiadas con ellos mismos. Pero ¿saben qué sentido? No en mejorar ellos, sino en ser mejores que los demás. Eso creen ellos. Un ejemplo, si usted no está bautizado, ¿quién lo puede criticar? El que esté bautizado, ¿cierto? A usted no lo va a criticar otro que esté sin bautizarse. Entonces, pues como yo no estoy bautizado, ¿qué hago? Pues corro a bautizarme. ¿Para qué? Para es que ese y el que no diezma, pues el que diezma, y así. Entonces hay personas obstinadas que viven arreglando su vida frente a los ojos de los hombres, pretendiendo que están haciendo lo correcto. Pero escúcheme bien, Dios está viendo la intención de su corazón. A veces hasta esos obstinados pasan por la pena de preguntar, pastor, ¿alguien diezma más que yo? ¿Usted cree que Dios ve la cantidad? No. Él ve la calidad. A veces el que da 1,000,000 no da tanto como el que da 1,000 pesos. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan la viuda? ¿Cuántas moneditas dio? 2. ¿Qué daban los demás?
abra ahí. Daban, pero ¿de quién se agradó Dios? De las 2 moneditas, porque las dio de corazón. Y esa debe ser nuestra actitud al congregarnos, al adorar al Señor, al orar, al escudriñar su palabra, al recibir el mensaje. Tener un corazón humilde, tener un corazón que verdaderamente glorifique el nombre del Señor en todo momento y en todo tiempo. Ahora, ¿cómo está su obediencia? En base a todo lo que usted y yo tenemos que sujetarnos delante de Dios, delante de mis autoridades. Mire, nosotros tenemos que dejar la costumbre, y de esto yo hablé una vez, de querer obedecer bajo una amenaza o bajo una recompensa. Es que si usted no hace, me va a escuchar. Entonces, bajo la amenaza. ¿Cuántos pagan la luz porque saben que debemos ser obedientes a pagar el recibo de la luz? ¿Cuántos saben que, aleluya? ¿Cuántos se deleitan? Yo creo que ninguno. Yo creo que todos lo pagamos. ¿Por qué? Porque si no lo pagamos, no lo cortan. Pero no debería ser así, porque es mi deber cumplir en eso. Ahora, si a nosotros nos dijeran, el que pague la luz los primeros 5 días puede ir al Buenavista a reclamar así un helado, una ensalada de frutas para toda su familia, entonces también usted estaría obedeciendo bajo un interés. Así les pasa a muchos. Creen que están obedeciendo, pero no lo están haciendo. Están haciendo las cosas o porque hay una consecuencia negativa o porque hay algo positivo que pueden recibir. Pero ¿y si no hubiera lo uno ni lo otro? ¿Cómo actuaría usted? ¿Se deleitaría en obedecerle al Señor? ¿Se deleitaría usted en que si el Señor le dijo, hey, hay que orar? Ay, Señor, gracias, Padre. Ir a doblar sus rodillas y decirle, Señor, no necesito nada, te necesito a ti. Y de pronto alguien lo escucha y dice, ¿este está loco? ¿No le pidió nada a Dios? Cuando escudriñas la palabra, Señor, exhórtame. Señor, háblame y corrígeme. No, Señor, dame una promesa, Padre, una promesa. Ay, no. Reprendo al diablo, porque no es lo que queremos. Pero escúcheme bien, no es lo que tú quieres, pero sí es lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, hoy en día queremos comparar. Pastor, es que usted no sabe el sacrificio que yo tengo que hacer para venir. ¿Sí es un sacrificio? ¿Ustedes saben cuánto tenía que caminar el pueblo de Israel para congregarse? A un rayo de sol peor que este. E iban y se gozaban y iban a pie y se devolvían a pie. Y no tenían zapatillas Adidas ni gorras, ni había bloqueador, ni sombrillas, ni nada. Pero según nosotros, no es un sacrificio. Pastor, las 6 de la mañana, ¿cómo se le ocurre, pastor? Entonces quiere decir que aunque hacemos muchas cosas, no la estamos haciendo bajo la voluntad de Dios. Entonces ahora ya el pastor pregunta, ¿ustedes oran? Amén, igual que Saúl. Oramos. Pero en medio de la oración podemos decir, ahí están las vacas y las ovejas. Entonces meditemos, colóquese sobre sus pies. Todo, hermanos, en todas las áreas de su vida, usted tiene que pensar, analizar, meditar. Y escúcheme bien, esto es muy personal. Esto es de usted con Dios.
Aquí no cabe nadie más. Claro que si usted quiere llamar a que lo apoyemos en oración, o usted necesita un consejo, pastor, porque mire, es que me ha costado dejar esto, o pastor, yo venía pensando que esto es correcto delante de los ojos de Dios, necesito que me ayude ahora, apóyeme en oración. Claro que lo haremos. A veces no lo hacen porque dicen, uy, qué pena,